Hola, continuando con lo que planteó Mario en el video anterior de la primera parte de esta clase, vamos a volver a entrar a la escuela, vamos a entrar al aula y visibilizar y desnaturalizar algunas cuestiones que son propias de lo que se llama trabajo escolar. Vamos a trabajar con dos textos de Perrenú, los tienen allí, un primer texto cuyo nombre es el currículum real y el trabajo escolar y después otro sobre la evaluación, ¿sí? Entre dos lógicas. La intención es que podamos poner a conversar algunas cuestiones que seguramente no conocen, pero que nos ayudan, o conocen, pero que no tienen conceptualizadas, pero que nos van a ayudar a entender qué sucede en un aula. La primera cuestión que quiero destacar y que trae Perrenú en su texto es la idea de currículum. Y cuando hablamos de currículum o de currículum académico, de currículum escolar, no hablamos de un solo currículum, hablamos de varios. En principio tenemos un currículum formal, que es aquel currículum que tiene que ver con los contenidos que están prefijados en un plan de estudio, en un programa, lo que está explícito, lo que se desea, ¿sí? O se define que se va a enseñar. Pero entre lo que uno se propone y lo que finalmente sucede en un aula hay una distancia, hay una modificación, hay una transposición que tiene que ver tanto con lo que el docente va a modificar a la hora de planificar su clase específicamente, ese currículum formal en causa, ¿sí? Pero cada docente recrea, redefine, reinventa cada vez que planifica una clase, pero además esta reinvención se da en función de lo que sucede con los estudiantes, ¿no? ¿Qué le pasa a sus alumnos y alumnas? ¿Qué respuestas, qué iniciativas, qué se genera? Ese currículum, que es el que efectivamente es el dado en clase, es el que se denomina currículum real. Y acá también otra advertencia, hay otra transposición más que tiene que ver entre lo enseñado y lo aprendido, ¿sí? A esta altura, después de haber visto las teorías que trabajamos en las clases anteriores, vimos que los estudiantes no son tabulas rasas en las cuales se imprime un conocimiento dado por un docente, sino que hay un trabajo activo de construcción, de proceso, de revisión, de ida y vuelta permanentemente, con lo cual lo aprendido tampoco es exactamente lo dado por el docente. Otro currículum más que vamos a resaltar es lo que se llama currículum oculto. Y este currículum oculto es el que justamente no está explicitado en ningún lado, no está entre los objetivos a enseñar, pero no se pregunta en algún momento, ¿realmente es oculto? Porque todos sabemos que está, pero que tiene que ver con aquellas rutinas, aquellas costumbres, aquellos hábitos que hacen al sentido común, si se quiere, en el ámbito de la escuela y que tienen que ver específicamente con algo que se llama oficio de alumno, ¿sí? Que es la construcción de esas formas, rutinas, haceres, formas de hacer y saberes que permiten sobrevivir en el sistema, ¿sí? Por haber entendido las reglas, ¿no? Por haber entendido y comprendido de qué se trata, cuál es la forma adecuada de ser y de estar en la escuela, o con este docente en particular, o en esta materia en particular, o en esta institución diferente en otra, ¿sí? Entonces tenemos un currículum formal, donde está explicitado el contenido a trabajar, el real, que tiene que ver con los intercambios que se van generando en relación a un contenido específico a enseñar, y este currículum oculto, que ligado a esta cuestión del oficio de alumno, lo que nos va a ir dando son esas cuestiones implícitas que rigen, ¿sí? Los intercambios que se van a ir dando en el aula, los regulan de alguna manera. Ahora bien, porque esto nos va a empezar a remitir y a llevar a la idea de evaluación, que es la que básicamente queremos trabajar en esta parte. Este trabajo escolar es un trabajo que está sistemáticamente evaluado en función de ciertas normas de excelencia. Esas normas de excelencia están construidas, fabricadas por la escuela, ¿sí? No son naturales. Hay ciertos criterios y ciertos patrones que van planteando dónde se va dando la excelencia académica, dónde este alumno o alumna podremos, ¿no? En qué grado de las jerarquías de excelencia lo podemos ubicar. Para lograr éxito en la escuela hay que poder alcanzar esas normas de excelencia. Ahora bien, ¿qué se supone que evalúa la escuela? Se supone que evalúa el currículum formal. Sin embargo, a la hora de observar qué sucede realmente en las instituciones,
vamos viendo que no solamente tiene que ver con el dominio, ¿sí?, de ese currículum formal, sino con podría decir, un ejercicio o un buen ejercicio del oficio de alumno. Perrenú dice que en la escuela todo se somete a reglas de excelencia, que todo puede ser mirado de estas reglas de excelencia. Entonces aquí sí vamos a entrar específicamente en el texto sobre evaluación, ¿sí?, la evaluación entre dos lógicas, tal cual lo plantea Perrenú, para tratar de pensar qué sucede cuando en la escuela se evalúa y se acredita conocimiento. Y acá ya vamos a una diferencia, que no es lo mismo evaluar que acreditar. Quiero leerles una definición de evaluación que me parece lo suficientemente clara y amplia. La definición es de Jimeno Sacristán y de Pérez Gómez. Es una instancia que hace referencia a cualquier proceso por medio del cual alguna o varias características de un alumno, ¿sí?, también habla de otras cuestiones como los programas, pero nosotros vamos a enfocarnos específicamente en el alumno, así que la voy a recortar. Entonces, es el proceso por medio del cual alguna o varias características de un alumno reciben la atención del que evalúa, se analizan, se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio de valor que sea relevante para la educación. Es decir, que hay un juicio de valor, que hay alguien que valora, le atribuye cierto nivel de excelencia a ese aprendizaje. Acá también, para que puedan entender lo que plantea Perrenú, hay a través de distintos criterios aparecen distintas definiciones de evaluación. Perrenú habla de la informal, que es aquella que se da en lo cotidiano, ¿sí?, y de la formal, que es aquella que tiene puntuación, que tiene que ver con la decisión de los destinos escolares, que está formalizada, ¿sí?, una prueba, un trabajo práctico, una monografía, una entrega, ¿no? La otra es la cotidiana, la que es el maestro permanentemente en clase. Pero me interesa señalar otra clasificación, que es la que plantea Scriven, acerca de lo que es una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Diagnóstica es aquella evaluación que se hace al inicio de todo proyecto pedagógico, es decir, para entender cuáles son los esquemas de conocimiento previo que tienen los alumnos o las alumnas, de dónde están partiendo. La evaluación formativa es aquella evaluación que tiene que ver con el proceso y que permite ir observando tanto el proceso de aprendizaje de los estudiantes como ir ajustando las propias prácticas, porque una buena evaluación tendría que estar tanto al servicio del aprendizaje como de la propia práctica. Es aquel que permite identificar qué tipo de ayuda necesita un alumno o una alumna y cómo se la podemos proporcionar. Y por último, una evaluación sumativa, que es aquella que está al cierre de un proyecto, ¿sí? Podría ser al inicio también, pero es para constatar un logro, un saber. Si tiene estos saberes, logra ingresar a determinado lugar o a la residencia o aprueba al final de una materia. Es el momento de cierre, no es un momento que tenga que ver con la continuidad del proceso de aprendizaje. Y esta última lleva directamente a la idea de acreditación. Entonces ya vimos que la evaluación, que es un proceso que permitiría observar, ¿no?, esta evaluación formativa, el proceso de aprendizaje de un estudiante, no es lo mismo que la acreditación, que es una función de la evaluación, que es aquel que certifica un conocimiento. Y esta acreditación es inherente al sistema escolar, desde a cualquier sistema formal de educación y en todos los niveles, salvo el jardín, el nivel inicial, tiene acreditación. Y acá es donde Perrenú nos plantea las dos lógicas. La evaluación está al servicio del aprendizaje, está al servicio de mejorar las prácticas de enseñanza o está al servicio de la selección. Está al servicio de poder acompañar, identificar las individualidades, poder pensar prácticas diferenciadas para poder ofrecerle a cada uno lo que necesita, o está al servicio del control, al servicio de la certificación nada más. Bueno, posiblemente sea una de las grandes tensiones dentro del sistema educativo, evaluación y acreditación, y cada escuela y cada nivel y cada sistema intenta encontrar las mejores formas posibles para sortear esta tensión, pero entender que la acreditación está normativizada, que cada nivel tiene su propia normativa y que debemos ajustarnos a ella.
Una vez más, imposible no mencionar qué sucede con el momento actual, en momentos de pandemia, en momentos de aislamiento obligatoria. Ya dijimos que la escuela ha tenido que revisar sus propias prácticas, entre ellas ha tenido que revisar la acreditación. El Ministerio de Educación ya planteó que no va a haber acreditación mientras la educación sea remota, mientras no haya presencialidad, y que acá se va a hacer foco en esa evaluación formativa, es decir, en tratar de mirar, hacer foco en ese proceso, ¿sí? En una valoración de, en todo caso, si queremos, las distintas formas, ¿sí? Que van teniendo los distintos estudiantes, alumnos y alumnas, para ver por dónde y cómo están aprendiendo y poder acompañarlos en su aprendizaje, pero que no va a haber calificación. Bueno, acá los voy a ir dejando, pero sí con algunas cuestiones para pensar. Tal vez esta situación inédita en relación a transitar un cuatrimestre entero sin, por lo menos un cuatrimestre, tal vez es más, sin acreditación. Los especialistas dicen tal vez sea una oportunidad para empezar a pensar otras formas de pensar la evaluación y que enriquezcan los aprendizajes de los estudiantes. ¿No? Y uno podría pensar, tal vez podemos buscar formas un poco más equitativas de evaluar y no como la viñeta que ustedes tienen en el Power, donde un docente en nombre de la justicia y la igualdad le pide a sus estudiantes que trepen un árbol, sea su estudiante un elefante, un mono o una foca, y tal vez podemos encontrar algunas maneras que hagan mayor hincapié en esta cuestión formativa. Y les dejamos un videíto de Los Simpson también, que puede ser muy interesante para pensar lo que les venimos planteando hoy. Nos vemos la próxima.